Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Malaquías 4:6. Sus hijos reedificarán las ruinas de sus ciudades, por tanto tiempo convertidas en desiertas ruinas, y a ustedes se les reconocerá como reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Isaías 58:12. Bienvenidos a Tiempos de Reflexión Familiar, un espacio dedicado especialmente a las familias, donde creemos que Dios quiere sanar, restaurar y fortalecer los lazos familiares. Este programa es una producción de Iglesia de Cristo, Casa de Deleite, con el propósito de traer esperanza, enseñanza y transformación a cada hogar. Tú has vencido ya. Bienvenidos a Tiempos de Reflexión Familiar. Hoy terminamos el mes de la completa y hemos estado hablando sobre varios temas importantes como lo fue la alegría completa, la obediencia, la paciencia, la esperanza y la voluntad de Dios. Y hoy tenemos un tema muy importante titulado La plenitud en el matrimonio. Y como sabemos, la palabra completa ya nos han dado varios significados, pero para recordar, la palabra completa significa ser lleno, íntegro, perfecto, terminado, pero también significa pleno y plenitud. Hoy nos acompaña nuestro pastor Moisés Rendón Aguirre y un matrimonio invitado especial, el pastor Marco Villaseñor y su esposa, la pastora Angélica Ortiz. Y bueno, como sabemos, muchas veces creemos que el matrimonio es la meta o el final de nuestro propósito, pero realmente es el punto de partida y es el lugar donde Dios nos empieza a restaurar, a sanar y sobre todo a transformar. Lamentablemente en la actualidad vivimos en una generación que ha perdido la visión del matrimonio cuando sabemos que este es un gran misterio. Muchos jóvenes empiezan a vivir sin compromisos, a vivir en unión libre y empiezan a formar familias sobre heridas no sanadas. Pero hoy vamos a descubrir cómo podemos vivir en la plenitud del matrimonio. Y bueno, quisiera iniciar con la primera pregunta. ¿Qué significa la plenitud dentro del matrimonio? Pues como tú decías, ¿verdad? La base es estar lleno. Empezando el matrimonio, la partida del matrimonio hacia adelante, diríamos, ¿de qué estamos llenos o de qué nos llenamos? ¿Verdad? Decías puntualmente que la mayoría no considera llegar al altar no es la consecución, sino es el principio, ¿verdad? Y de ahí, ¿de qué nos vamos a llenar? Porque no tenemos experiencia. Hemos hablado, ¿verdad?, que el soltero tiene que entablar amistad, y amistad significa cambiar completamente. Entonces, si no cambiamos completamente, no podemos entrar al otro nivel, porque en el otro nivel hay una persona ya con la que hay que comprometerse, y el soltero no está acostumbrado, no tiene esa experiencia de poder estar con alguien y tratarla. Entonces sí tenemos que considerar las bases fundamentales para el matrimonio, porque si no cambiamos completamente no podemos entrar a otro nivel, y este nivel del matrimonio, diríamos, es el tercer nivel, donde hay que aprender a armonizar, aprender a caminar, pero eso no viene a través del conocimiento secular, eso viene a través de la revelación del misterio, ¿verdad?, según Efesios 5:32. Entonces, si la plenitud del matrimonio es estar lleno, nos damos cuenta que la mayoría de parejas no están llenas de lo espiritual, pues, ¿verdad?, de lo correcto, porque estamos llenas a lo mejor de tristeza, de ira, de dolor, ¿verdad?, de angustia, pero no llenos de lo que el Señor quiere que nos llenemos, ¿verdad? En este caso, cuando inicia pues el proyecto de matrimonio, dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces esa palabra bueno es prosperidad, es amistad, es lo que… pues yo quisiera compartirles este versículo, ¿verdad? Porque dice, tú le guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, que en ti sea confiado. Ok, entonces si tenemos que caminar, como aquí dice, ¿verdad?, ¿qué pensamiento está perseverando?
aquel que está considerando qué necesita para que su matrimonio funcione. Si el matrimonio iniciando, porque sabemos, ¿verdad?, dos empiezan a unir, y si dice la Biblia que de los dos va a ser una sola carne, entonces si la Biblia también enseña que la carne es el que tiene todos los receptores de enemistad, y tenemos que caminar en la amistad, entonces haciéndolo uno quiere decir que cuando hace uno es para amistarnos con Dios, pero para eliminar todos los receptores de enemistad que tenemos, ¿verdad?, para poder caminar bien en armonía, porque en ese choque de dos carnes para hacerse uno, pues hay contienda, hay golpes, ¿verdad?, hay humillaciones, hay una gran falta de conocimiento de lo que es la alcoba íntima. Entonces la plenitud, diríamos, es lograr todo aquello o conquistar todo aquello que nos hace falta para tener una buena relación. Adelante, pastor. Sí, yo creo que el principio del matrimonio es el punto más importante, porque cuando nosotros vamos comenzando, pues venimos con el modelo, ¿verdad?, que nosotros vimos en nuestros padres, lo que alcanzamos a percibir de algunas otras familias cercanas, pero aquí ya es mi responsabilidad el poder formar un modelo conforme lo que Dios tiene en su palabra. Entonces, pero como lo decía el pastor Moisés, viene este choque cultural, de hábitos, de tradiciones, de su familia, de mi familia, en este caso con mi esposa, y que por supuesto que a nosotros nos costó trabajo al principio poder empalmarnos en unificar nuestra carne, pues porque a lo mejor lo que yo estaba acostumbrado a hacer, ella no, y viceversa. Entonces, creo que la plenitud en el matrimonio tiene que ver, para lo que veo en las escrituras, ¿no?, en esta definición de 1 de Corintios 13, ¿no?, que el amor, la primera definición que da del amor es que todo lo sufre. Entonces, es renunciar a lo que yo quiero, ¿no?, para que la otra persona pues también pueda ser partícipe de lo que vamos a tratar de llegar, ¿no? Y creo que el punto más importante es que Jesucristo sea el centro de nuestro matrimonio. Alguna vez escuché una frase, ¿no?, que decía que hay dos cosas que son fundamentales en el matrimonio. Una son las formas, ¿verdad?, y que esas formas se pueden negociar. O sea, la forma de hacer de comer, a dónde vamos de vacaciones, yo creo que esas son cosas que no son tan relevantes, pero hay cosas que son de fondo en las cuales no se puede negociar, ¿no? Por ejemplo, cómo vamos a educar a nuestros hijos, qué tipo de doctrina van a escuchar nuestros hijos, cómo nos vamos a conducir nosotros, en qué vamos a creer, si nos vamos a congregar, si vamos a servir. Creo que eso que es el fondo, eso es lo más importante y en lo que hemos tratado de poder trabajar. Entonces, cuando estas dos personas que van iniciando el matrimonio, o que ya llevan un matrimonio, pero a lo mejor no lo concibieron desde el modelo que Dios lo plantea, pues creo que tienen que ir a este punto, ¿no? O sea, ¿cuál es el fondo, cuál es la base de nuestro matrimonio que nos va a ayudar a edificar todo lo que venga de ahora en adelante? Entonces creo que la plenitud del matrimonio tiene que ver con estar de acuerdo, pues en que Cristo, en que Dios sea el centro de nuestras vidas, para que también sea el centro de nuestro matrimonio. Y bueno, yo creo también el matrimonio tiene que ver con negarse a uno mismo, ¿no? Tú decías al principio, ¿verdad? Hoy muchos jóvenes ya no quieren el compromiso, ¿no? O sea, piensan que la plenitud de un buen matrimonio es que tengas la mejor fiesta, ¿no? La mejor boda, el mejor platillo, etcétera, ¿no? Hablando como de esta celebración. Y a veces invierten, ¿no?, muchísimo dinero en una boda estratosférica, pero al otro día dicen, bueno, ya acabó la fiesta, ya se fueron los invitados, ¿y ahora qué hago, no? Y a veces piensan que esa es como la plenitud, ¿no? Decir, si mi fiesta es de cierta manera, voy a ser pleno en mi matrimonio. Pero no es así, ¿no? Como decía el pastor Moisés, mi esposo, es el inicio de una vida hasta el último de tus días, ¿no? Pero hoy
en día pues no quieren vivir esa plenitud. ¿Por qué? Pues porque no me quiero negar a mí misma, ¿no? Yo quiero que él satisfaga mis necesidades sin importar las de él, ¿no? Entonces, también creo que la plenitud en el matrimonio tiene que ver con negarse a uno mismo para poder amar y respetar a la persona que Dios ha puesto, ¿no? Como también lo dice Efesios, ¿no? Mujeres amen a su esposa, mujeres respeten a su esposo y varones amen a su esposa, ¿no? Entonces, para mí también eso es tener esta plenitud, ¿no? Negarse a uno mismo y poder cumplir con lo que marca la Escritura. Sí, si bien es cierto, como ustedes lo comentan, para vivir en esa plenitud tenemos que estar primeramente llenos de Cristo, ¿verdad? Para así poder satisfacer las necesidades tanto del esposo como de la esposa. Y bueno, quiero pasar a la siguiente pregunta. ¿Dentro del matrimonio alguien se puede sentir incompleto o solo? ¿Sí, no? ¿O por qué ustedes creen que puede llegar a suceder esta situación? Bueno, esta situación se da comúnmente porque no se tiene, a veces no tenemos el concepto claro, ¿verdad? Presuponemos que las palabras que escuchamos las entendemos, pero las que yo les compartí en el versículo dice, la palabra completa significa seguro, ¿verdad? Feliz, amistoso, amigo, bien, buen, completo, dichoso, delicado, victorioso, pero diríamos, la palabra seguro, cuando veíamos este asunto, la palabra seguro significa conocer bien la verdad. ¿Qué conozco bien de la verdad del matrimonio? En este caso hay personas que no se sienten completas, ¿verdad? No se sienten plenas. Marco, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Cómo estoy acostumbrado a que se hagan las cosas? Y no nos damos cuenta que tenemos que aprenderla. Bueno, obviamente la Biblia dice, ¿verdad?, que el pueblo va tropezando, cayendo porque está falto de conocimiento. Entonces el verdadero conocimiento no se adquiere del yo creo, pienso, me parece, sino tenemos que ir a la Escritura para que la Escritura misma nos lleve de la mano, ¿verdad?, para conquistar, como mencionabas al principio, la alegría, porque yo puedo estar alegre, pero ¿qué tipo de alegría tengo? Si me voy a la alegría Gil es la capacidad que tengo para alegrarme, ¿verdad?, de lo que me pase y lo que me gusta. Pero la alegría Samac ya nos habla de hacer alegre a alguien, a alegrar a alguien. Entonces ese es el gran problema de los matrimonios, porque no están dispuestos a alegrar a alguien, están dispuestos a alegrarse a sí mismos, buscar lo propio, ¿verdad? Y como decían, el fundamento del amor, ¿verdad?, es todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad?, pasa por alto las faltas. Entonces el amor es la capacidad para perdonar, ¿verdad?, la capacidad para permanecer en un diseño que es para siempre. Entonces sí hay, no nada más ese problema que mencionabas, hay diferentes problemas. Ahora nos enfrentamos a los problemas de identidad también. El hecho de que la mamá sea matriarca, pues así le enseñaron, así vivió y su mamá fue así, pero eso está cambiando la identidad, y a través de un matriarcado vienen entonces las desviaciones de género, ¿verdad? Entonces, ¿contra qué cosas estamos luchando? Por no tener el conocimiento correcto, por no estar completados, por no saber que nuestro pensamiento tiene que estar, diríamos a estas alturas del partido, dedicado a aprenderlo de Dios, no una religión, sino aprenderlo de Dios. ¿Qué me puede servir para que me vaya alimentando en este caminar, en este matrimonio que es para siempre? ¿Qué me puede servir? ¿Qué de bueno tengo que aprender para poder salir de esas cárceles, ¿verdad? Porque puede haber frustración, sí, cuántas cosas ya podemos ver a través de las redes. Y cuántas cosas diríamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender una libertad de esclavitud? Pues saber que Dios tiene libertad para muchas cosas, para poder liberarnos de nuestros prejuicios y poder llegar entonces a, no nada más, porque a veces se oye medio ciencia ficción de cambiar y ya ser feliz, ¿no? Y vivieron muy felices, no, sino que
nos tiene que costar trabajo, sacrificio, sentarnos a escuchar el pensamiento de Dios, el consejo de Dios, no es fácil, pero quien logra tomar no logra entender eso, ¿verdad? No logra entender que el misterio no lo tengo que descifrar yo, sino que el misterio lo revela el Señor a través de su palabra. Yo me sorprendo porque diríamos tengo como 45 años compartiendo matrimonio y seguimos aprendiendo cosas nuevas, y diría yo, pues después de 40 años de matrimonio, santo Dios, ¿verdad? Pero bueno, eso nos tocó vivir, y yo creo que es muy importante que consideremos en este tiempo ya entrar a los parámetros de Dios. Obviamente no me van a gustar, me va a gustar que imaginemos a las amadas, ¿no? Usted no se niegue, usted cumpla, que pues que ahí viene entonces cómo lo recibo, cómo camino y cómo entiendo que es por obedecer a Dios, no porque el don o la doña lo merezca, ¿verdad? Sino por obedecer a Dios. ¿Cuánta libertad puedo tener de tanto problema en el matrimonio? Adelante. Sí, yo creo que en nuestra sociedad se da mucho esto, ¿no? Personas que se sienten incompletas o solo a pesar de estar en matrimonio, porque los objetivos que tienen están totalmente divorciados de lo que Dios establece en su palabra. Entonces, creo que el matrimonio, las personas lo han entendido como un contrato, ¿no? Más que un pacto, ¿no? Que es algo profundo, que es algo que no tiene caducidad, que es algo permanente, que es algo que a pesar de los problemas, de los errores, pues va a permanecer, ¿no? Porque esa es la definición que el apóstol Pablo nos da, ¿no? Aquí en Corintios. Entonces, las personas al entenderlo como un contrato, dicen, bueno, pues un contrato se puede terminar, ¿no? Algún día. Entonces no hay la dedicación, no hay el compromiso para decir, pues es que esto es para siempre. Y esta mujer que yo elegí, pues tengo que cuidarla, tengo que amarla, ¿no? Tengo que solventarla. Yo leía un libro, ¿no? Que se llama La brújula de Adán, y aquí explicaba el autor que simbólicamente, ¿no? En este versículo que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, tiene que ver con que la mujer abandona la paternidad de su padre y ahora el que se convierte en su padre pues es el esposo. Entonces asume completamente la responsabilidad y por supuesto de los hijos. Entonces creo que cuando alguien se siente incompleto solo es porque su idea del matrimonio está distorsionada, porque no conciben las cosas como Dios las ha planteado, como Dios las ha construido, y entonces tampoco se han establecido acuerdos para que se sientan que van los dos hacia el mismo rumbo. Cuando hay una sensación de soledad o de insatisfacción, es porque cada quien ha tomado rumbos diferentes. Entonces creo que aquí el poder establecer acuerdos es fundamental, y que creo que todo esto se tiene que platicar incluso antes de llegar al matrimonio. O sea, debe de haber un proceso. Nosotros nos sentimos bendecidos porque en la iglesia donde estamos, pues hubo este proceso, ¿no? Donde nosotros duramos en una amistad aproximadamente de 2 años, donde pudimos decirnos, mira, este es mi pasado, ¿no? Estas son mis metas, estos son mis objetivos, esto es lo que yo creo, ¿no? Esto es lo que yo quiero tener. Si formo una familia, quisiera que fuera de esta forma, como Dios lo establece aquí. Entonces ella me decía, pues mira, y yo también esto y aquello. Entonces pudimos ver que muchas de las cosas de fondo de las que hablaba hace un momento realmente empataban. Y que por supuesto teníamos que trabajar para construir otras, pero que la base estaba ahí. Y por supuesto el poder tener estas tareas dirigidas a través de libros o de consejería prematrimonial nos enfocaban hacia el futuro. Entonces esto nos ayudó demasiado, porque a la hora de que nosotros nos casamos, pues ya llevábamos un poco las bases de lo que íbamos a enfrentar, de lo que íbamos a construir. Y creo que ya no nos costó tanto trabajo como si hubiésemos ignorado, ¿no? O comparándolo con un matrimonio pues que viene del mundo, con
en una guerra, ¿no? Totalmente, y una lucha de egos y de orgullo, y decir, bueno, pues a ver, aquí gana el que sobreviva, ¿no? No, o sea, más bien aquí es lo contrario, es un complemento, nos amamos, estoy dispuesto a renunciar a ciertas cosas para que tú te sientas plena y de la misma forma, ¿no? Entonces creo que sí hay esa sensación cuando se siente incompleto, pero porque no se tiene las bases sólidas en lo que establece la palabra de Dios. Bueno, mi esposo me ganó lo que iba a decir. Pues justo eso, ¿no? Hace 2 semanas en la iglesia platicábamos con otros matrimonios, ¿no? Y decían, hacían esta pregunta, ¿no? Eran como 10 matrimonios y preguntaban, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí sabían a qué se iban a meter cuando se casaron, ¿no? Y pues nadie levantó la mano, ¿no? Porque realmente, hablando de esta parte de lo que decía el pastor Moisés, ¿no? De esta alegría hacia mi persona, o sea, te casas con la idea de que mi esposo me tiene que hacer feliz, ¿sí? Me voy a casar porque él me tiene que hacer feliz. Estoy saliendo de casa porque ahí no soy feliz, ¿no? No tengo alegría. Entonces voy a buscar a alguien que me dé alegría, ¿no? Entonces, para empezar, esa ya es una idea totalmente errada, ¿no? Porque él nunca me va a poder hacer feliz, ¿no? O sea, entonces, hoy en día, ¿no? Tantas personas se unen, pero más se tardan en planear la boda que en lo que ya hay una separación, porque van con ideas totalmente distorsionadas de lo que es el matrimonio, van para puntos totalmente diferentes, uno va al norte, la otra persona va al sur, y entonces nunca logran empatar, ¿no? Porque mi idea del matrimonio es que alguien me haga feliz, y a lo mejor la idea del varón es tener a alguien que le haga la limpieza, ¿no? Por así decirlo. Entonces llegan y, oye, ¿por qué no hiciste? Y yo, ¿por qué no hago? Y es una lucha, ¿no? Como decía ahorita mi esposo, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, dentro del matrimonio, ¿alguien se puede sentir incompleto? Sí. Cuando no hay un fundamento claro de lo que dice Dios en su palabra, cuando yo voy con unas expectativas totalmente, no solo erradas, sino expectativas fuera de la realidad, ¿no? O sea, como él me tiene que hacer feliz, es una expectativa totalmente fuera de la realidad, ¿no? Porque pues jamás va a pasar eso, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. Así es, y se me hace muy importante esto que estamos mencionando porque como jóvenes yo he notado esa problemática, ¿verdad? Muchos jóvenes buscan sentirse completos o en plenitud o con felicidad con una persona, ¿no? Como usted lo comentaba, pastora, muchos jóvenes salen de sus casas queriendo buscar la felicidad en otra persona cuando sabemos que no va a ser así. Entonces quisiera detenerme aquí y preguntarles qué consejo se le puede dar a ese joven que tal vez busca ser completo o vivir en plenitud con otra persona, porque muchas veces también se comenta, ¿verdad? Escucho yo en la escuela, no es que yo me siento completo cuando estoy con mi novia o ya vivo alegre, pero realmente esa no es la plenitud que Cristo nos enseña en su palabra. Entonces, ¿qué consejo se le puede dar a esos jóvenes que están buscando la plenitud falsa en otra persona? Bueno, pues eso ya es un grave problema, ¿verdad? Y lo estamos viviendo en todas las áreas, en todas las, diríamos, los extractos sociales. Somos seres humanos que tarde que temprano vamos a necesitar compañía, ¿verdad? Entonces, la problemática aquí yo la veo bastante grave, y el consejo que yo daría sería, ¿verdad? Hay que buscar el conocimiento, ¿verdad? El joven a veces se le complica incluso ir a la iglesia, pero si está metido en las redes sociales podría encontrar algo bueno. Se buscan cosas buenas, se encuentran cosas buenas. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de pensar o necesidad de ser feliz? Tengo que planearlo también, o sea, que no es de que es como el que quiere ser doctor y nunca estudia, pues no va a ser doctor nunca, ¿verdad? Entonces yo sé que, porque solo hay que voltear hacia atrás, ¿verdad? Mencionaba un versículo, Marco, que también me gusta mucho, porque cuando dice dejar padre y madre, de alguna manera entendemos también, ¿verdad? Dejar todas las maldiciones. Estoy viendo que
para que mi vida sea diferente. En Dios tenemos la grandiosa oportunidad porque la Biblia es categórica, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y van a ser nuevas. Entonces hay algo nuevo que Dios quiere. Hay una vida al máximo nivel al que Dios nos ha llamado, pero requiere de sacrificio, ¿verdad? Si queremos ser diferentes, hay que pagar el precio de esa diferencia. Nadie puede ser diferente por su propia mente. Tenemos que recibir un pensamiento de Dios, cambiarlo, ¿verdad? Pues eso es renovar el espíritu de nuestra mente, es cambiar un pensamiento de Dios por uno mío, pues diría yo, los míos, ¿de qué me sirven? De nada, ¿verdad? Vamos para afuera. Recibo el pensamiento de Dios para poder caminar de una forma correcta. Eso requiere de valentía, ¿verdad? Requiere de buscar una diferencia. Yo creo que todo mundo que voltea hacia atrás va a ver todas las deficiencias de la unción familiar o del espíritu familiar y va a poder tomar una decisión de ser diferente. La vida está con oportunidades de que nosotros tomemos decisiones eternas o decisiones en el camino que traigan las mejores consecuencias. Yo no puedo lograr algo que anhelo si no me esfuerzo, ¿verdad? Si no lo busco en realidad. Buscar a Dios sería lo principal, ¿verdad? Para que las cosas cambiaran. Adelante, Marco. Sí, yo creo que cuando alguna persona, su principal motivación para casarse es buscar la felicidad o llenar los vacíos que en este caso mi familia a lo mejor no me está dando, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto cuando los padres se ausentan, especialmente el padre, ¿no? Que es el que tiene mayor incidencia en la vida de los hijos. Cuando el padre pues no brinda amor, pues ¿qué hace? Pues la jovencita pues sale a buscar amor, ese amor que no ha recibido lo sale a buscar en otro lugar, ¿no? Pero bueno, nuestros padres tal vez se equivocaron y no lo hicieron de la manera que debían hacerlo. Sin embargo, Dios es un Dios de amor. Entonces Él nos muestra su amor, Él nos cobija, Él nos restaura, Él nos limpia, ¿no? Nos equipa. Pero yo creo que el principio fundamental para que un joven o una joven quieran casarse es que tienen que tener una vida en plenitud. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, una persona que entiende, ¿no? Que tiene esta plenitud, que tiene gozo, que tiene contentamiento, obviamente cuando llegue al matrimonio, pues va a ser mucho más fácil, porque ya trae esta llenura de parte de Dios. Si no tiene esta llenura, entonces yo invitaría, ¿verdad?, a aquellos jóvenes que ya andan buscando, ¿verdad?, como dicen, a la idónea, ¿no?, o al idóneo. Decir, no, o sea, primero haz una introspección y fíjate cuál es el estado de tu vida. O sea, si tú ya tienes esa plenitud, si tú ya te consideras lleno de parte de Dios, bueno, adelante. Pero si tú quieres llenar esos vacíos con otra persona, pues va a ser equivocado porque vas a fincar en esta persona una responsabilidad que no le corresponde. Hay un dicho, ¿no? Que, bueno, o una frase, ¿no? Así de busca tu media naranja, ¿no? Pero pues en realidad eso es una mentira, ¿no? Porque si yo no estoy completa, como decían ahorita, ¿no? Entonces la otra persona tendría que completar esa parte, ¿no? Entonces, y pues tampoco nunca lo va a lograr. Entonces mi consejo, porque eso es lo que yo viví en mi caso personal, antes de casarme, yo venía como de una situación destructiva, una ausencia de padre, muchos temas, ¿no? Que en algún momento yo escuchaba al pastor Moisés, ¿no? O sea, todo esto influye, ¿no? Por eso pues yo tomaba, no justificándome, pero en esta carencia yo tomaba muy malas decisiones, ¿no? Entonces yo recuerdo que en su momento un pastor me decía: si tú no permites que Dios sane tu corazón, porque traes muchas facturas pendientes, dice, si tú no permites que Dios sane tu corazón, perdones, pidas perdón, restaures todo esto que ya está fracturado en tu vida,
vas a cobrarle esas facturas a la persona con la cual vas a casarte. Y él no es responsable de ninguna de ellas, ¿no? Entonces, decía ahorita el pastor Moisés, ¿no? ¿Cuesta trabajo? Sí. Poner en práctica, buscar conocimiento, pero ponerlo en práctica, híjole, es ahí lo difícil, ¿no? Entonces, mi consejo es, si tú sabes que ya vienes lastimado, ¿no? Desde tu familia, por tus decisiones, por el pecado, pues que permitas que Dios sane tu corazón para que entonces puedas poner en primer lugar a Cristo, que es el fundamento, la piedra angular, ¿verdad? Dicen las Escrituras, y de ahí, junto con la persona que decidas casarte, pues construir un matrimonio sólido. Así es, y qué importante, ¿verdad? Que como jóvenes nos dejemos formar y llenar por Cristo, como lo veíamos, el significado de completo es ser lleno, ¿verdad? Que en su presencia nos podamos llenar en cada una de las áreas que todavía somos carentes. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, es ¿cómo se manifiesta la obediencia completa en el matrimonio? Ahora sí, en el matrimonio. Más bien diríamos, bueno, porque hay que puntualizarla bien, ¿verdad? La obediencia del matrimonio, ¿en base a qué, verdad? Si es en base a los fundamentos bíblicos, está bien, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Porque como decía la hermanita, ¿verdad? La gran dificultad para hacer lo que dice la Escritura. La Escritura dice, pero como a veces les digo, ¿verdad? Pero la Escritura dice, pero yo digo, y ahí está el problema. Entonces la obediencia en cuanto a la palabra y el fluir en el matrimonio es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo obedezco los mandamientos de Dios, yo sé que al obedecer, dice la Escritura, que todas las bendiciones vienen, ¿verdad? Es como obedecer ciegamente y dejar que las bendiciones vengan al hogar. La mayoría de personas se queja en su relación, ¿verdad? No alcanza, no esto, falta lo otro, hay problemas, hay diferencia de pensamientos, pero bueno, entonces, si eso hay, ¿qué tengo que hacer, verdad? Para poder provocar el cambio. La mayoría de matrimonios siempre nos pasa, ¿verdad? Las cenas de matrimonios y las preguntas y a veces también, ¿verdad? Las respuestas van fundamentadas más en pienso, me parece, que en lo que dice la Escritura. Entonces podemos salir del parámetro donde estamos, porque la mayoría por genética, por cultura, por lo que sea, traemos rebelión, traemos desobediencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que entre yo al fluir de la obediencia? Es como el buen hábito, dice la ciencia, 21 veces hazlo y se convierte en un hábito. Pero nosotros a veces venimos a la iglesia y nos emocionamos, lloramos y que no, sí, ya voy a obedecer. Y al otro día estamos igual. Entonces yo diría, ¿qué potencial o qué capacidad tenemos para entrar en esa atmósfera de obediencia? Ahora, en cuestión de obedecer en cuanto a los mandamientos está bien, pero obedecer por obedecer, porque alguien es machista o yo digo, o yo mantengo y se hace así, pues eso ya sería un serio problema, ¿verdad? Porque eso no nada más va a afectar la relación, sino va a afectar las futuras relaciones de los hijos, porque eso es lo que genéticamente estamos sembrando, ¿verdad? O sea que sí, un punto muy importante, por eso él dice la Escritura, obediencia quiero y no sacrificios, ¿verdad? Entonces es difícil obedecer, muy, muy difícil, pero los que han obedecido, vemos en la Biblia que los que han obedecido, todo ha salido bien. Los que obedecen, y lo vemos en la actualidad también, quien obedece la palabra y quien camina esforzándose en obedecer, le va bien. O sea que no, toda la palabra trae un porqué, y el porqué es bendición. En cuestión de la obediencia dice, si tú haces lo que yo te ordeno hoy, o sea que si tú me obedeces, todo esto va a venir sobre tu vida y te va a bendecir. Adelante, hermano. Sí, creo que en este sentido tenemos que tomar el modelo que Dios ha establecido, donde pues la autoridad máxima pues es Dios, ¿sí? Posteriormente viene la autoridad del esposo, porque la Biblia menciona, ¿verdad? Esposas, sujetarse a sus maridos, así como pues la iglesia está sujeta a Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos claro ese modelo, es decir, bueno, Dios es nuestra máxima autoridad. Después viene la autoridad del esposo y la esposa se sujeta al esposo. Este es el modelo. Y por supuesto también pues los hijos obedecen a los padres, honran a los padres. Entonces cuando este modelo se cumple,
el mecanismo de bendiciones va a llegar automáticamente. ¿Por qué? Porque se está obedeciendo lo que Dios y la Biblia dice, las bendiciones te alcanzarán. Entonces, nos damos cuenta cómo las ideas que tiene el mundo y las ideas que Dios plasma en su palabra son totalmente opuestas. Y entonces, en este sentido, cuando uno respeta el modelo, ¿sí? No cayendo, por supuesto, ni en el machismo, pero tampoco en el matriarcado, sino en la autoridad de la paternidad correcta, entonces este mecanismo de bendiciones comienza a activarse y empiezan a cambiar las cosas. Pero tanto el esposo es el primero que tiene que empezar a cambiar el modelo, la esposa, esto se va a ver reflejado también en la vida con los hijos. ¿Por qué? Porque ¿cómo le va a exigir la esposa a los hijos que sean obedientes si ven que la esposa no se sujeta al marido? O que el esposo pues no da cuentas de su vida. Entonces creo que esta cadena nos puede ayudar para decir, bueno, a ver, yo soy el sacerdote de esta casa, pero yo estoy bajo la autoridad de Dios. O sea, yo no me gobierno solo, yo doy cuentas, yo doy a mi pastor, tomo consejería. Si tengo un problema que sale de mis manos, lo consulto inmediatamente. Estoy bajo autoridad. Mi esposa está bajo autoridad. Ustedes, hijos, también tienen que estar bajo autoridad. Entonces, creo que aquí es donde se manifiesta esta obediencia completa, ¿no? O sea, en todos somos iguales ante Dios. Pero hablando en estos niveles de autoridad, esto funciona perfectamente como un engranaje. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, ¿no? Hablando de estos modelos erróneos del mundo, yo decía, ¿no? Porque una de las primeras charlas que escuchaba, ¿no? Yo era soltera, y decía, no, es que las mujeres se tienen que sujetar a su esposo, ¿no? Y yo así por dentro dije, ¿yo? ¿Sujetarme a un hombre? Nunca, ¿no? Esa fue lo primero que pasó por mi mente, ¿no? Bueno, pues Dios mostrándome, ¿verdad? Con amor, con dulzura, su palabra y su verdad, ¿no? Pude entender que el ser obediente, como decían ahorita, ¿verdad? Trae bendición. Y yo lo pude entender mucho con este pasaje de la Biblia, ¿no? Cuando el pueblo de Israel está en este tema en el desierto, ¿verdad? En este éxodo, cómo dice la palabra, ¿verdad? Que ponía una nube sobre ellos para cubrirlos del sol, ¿verdad? Y en la noche levantaba una columna de fuego para protegerlos del frío. Entonces yo pude entender que la obediencia es eso. Estar bajo autoridad es que si tú estás bajo autoridad, va a haber una nube encima de ti que te va a proteger, pero también va a haber una columna de fuego que te va a resguardar, ¿sí? Entonces, hoy más que sentirme como mujer, ¿verdad? Oprimida, totalmente libre al estar bajo la autoridad de mi esposo. ¿No? Porque no es como de, le tengo que dar cuentas. No, es una bendición poder darle cuentas. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal, si voy a tomar una decisión equivocada, esa columna de fuego o esa nube me va a proteger de no cometer el error que pensaba cometer, ¿no? Entonces, es lo que yo puedo decir. Y es bien cierto lo que comentan, ¿verdad? Porque en nuestra mentalidad humana ponemos cuestiones. ¿Cómo podemos mantener la esperanza completa cuando las cosas están mal dentro de la relación? Pues yo creo que cuando nuestra esperanza está fundamentada en Cristo y no en la persona, puedes tener esa esperanza completa. Porque mi esposo tiene errores porque es un ser humano. Yo tengo errores porque soy un ser humano. Entonces, el decir,
Él nunca me va a fallar, nuevamente, es una mentira. Entonces, sí, tenemos adversidades, malos entendidos, ¿no? Decía el pastor Moisés, ¿no? Dice la palabra, pero yo pienso, ¿no? Esas palabras entre líneas, ¿no? Ay, no, es que hoy no me lo dijiste de una manera correcta, ¿no? Sentí que me ofendiste, sentí esto, pensé aquello, ¿no? Y va a haber situaciones difíciles, que a veces ni siquiera nosotros los provocamos, ¿no? Sino por factores totalmente externos. Pero cuando tú pones tu mirada en Dios, y aunque estés a lo mejor muy molesta, ¿no? O el decir, ay, eso me hirió totalmente, el decir, a ver, no, Señor, pero tú dices que tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, creo que cómo mantener esa esperanza, ¿no? Cuando hay una situación difícil. El decir, a ver, no, Señor, o sea, si tú ya me perdonaste, tengo que perdonar. Entonces, para mí es poner la mirada en Dios, no en mi esposo, y también ser benigna, ¿no? O sea, porque hay veces que se lo he dicho, ¿no? Oye, esto me lo dijiste de tal manera que me lastimó, ¿no? Y así como, ¿de qué me hablas, no? O sea, él ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Entonces, el decir, bueno, es válido, ¿no? No se dio cuenta. Y perdonar, ¿no? Entonces, la mirada en Cristo y asumir como nuestras responsabilidades. Y bueno, creo que también dentro de la esperanza tiene que ver con la fe. Bueno, no sé si en este lugar, en esta casa, se experimente lo mismo que experimentamos en la iglesia, pero regularmente las que llegan primero a la iglesia son las mujeres, ¿no? Y los hombres brillamos por nuestra ausencia. Entonces, y son casos extraños cuando llega el hombre y la mujer no, ¿verdad? Pero en este sentido, que puedan tener la convicción y la certeza de que, como lo dice su palabra, ¿no? A través de su ejemplo van a ser ganadas estas personas que todavía no están aquí con nosotros. Entonces, puede haber muchos escenarios de esta pregunta, ¿no? O sea, puede ser, las cosas van mal en el matrimonio, en un matrimonio que es cristiano, que conoce de Dios, ¿no? Puede ser un matrimonio que recién va llegando, que viene del mundo, unos recién casados cristianos, etcétera. O sea, puede haber muchos escenarios. Sin embargo, creo que la solución que se le tiene que dar a esto es confiar en Dios totalmente. O sea, decir, ¿sabes qué, Señor? Porque hay veces que según la pareja son cristianos, ¿no? Pero el hombre decide dar la media vuelta y decir, yo no quiero nada de Dios ahorita, ¿no? Entonces la que queda pues es la mujer, y la mujer luchar, ¿no? O sea, interceder por si tú crees, tú y tu casa serán salvos. Entonces, aún en los momentos de dificultad, en los momentos más complicados del matrimonio, debemos de mantener esta fe y esta esperanza para que Dios pueda restituir, reconstruir o renovar, ¿no? estos votos y este pacto que se hizo alguna vez en el matrimonio. Realmente el estar mal en la relación es de la mayoría, ¿verdad? Precisamente relacionarse no ha sido tan fácil a través de los tiempos del pasado, a lo mejor por, diríamos, ignorancia, ¿verdad? Habían otro tipo de relaciones. Ahora por mucho conocimiento hay otro tipo de relaciones en las que estamos más metidos nuestra mente está más fuera de casa que dentro. Estamos pensando, quiero ese carro, quiero esa casa, quiero aquello, quiero allá ese trabajo. Pero no metemos los ojos a la casa, ¿verdad? Nuestra mayor bendición en nuestra relación debería de ser nuestra familia, pelear por nuestra familia. Pero ¿cómo mantener una esperanza, ¿verdad? ¿Cómo luchar, pues? Sabiendo que todos los matrimonios tienen problemas. Aquí no es de que, no, ya conociste al Señor, ya no hay problemas. No, todos experimentan problemas. ¿Por qué? Porque si el matrimonio es para siempre, tiene que estar siendo fortalecido, ¿verdad? A través de las situaciones difíciles, como decía nuestra meta, a través de las necesidades, ¿verdad? De los desacuerdos.
pero hasta dónde yo quiero mantener mi esperanza, o sea que no, yo lo noto más hacia una ruptura, ¿verdad? ¿Cómo me mantengo para no separarme, para que no llegue esto al fracaso? Y eso a lo mejor y la gente ya lo piensa ya que está firmando papeles de divorcio, ¿verdad? Y no lo piensa con tiempo, como diciendo, a ver, ¿qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué esto no está funcionando? ¿Qué está sucediendo? Porque cada quien, como decía Marco, hay varios escenarios a lo mejor y no están bien porque emprendieron un matrimonio con una extrema necesidad, no hay nada, ya que el duro y dale en el trabajo, ¿verdad? Y obviamente no tiene tiempo para la esposa, no tiene tiempo para los niños, solo trabajo, y así nos tocó a varios pasar por ese asunto donde, ok, la profesión que tenemos nos exigía, ¿verdad?, trabajo extra y no nos dábamos cuenta que la relación dentro de casa estaba siendo deteriorada. Sí estábamos logrando, ¿verdad?, tal vez una buena economía, pero el dinero no lo es todo. Necesitamos estar en casa, ¿verdad? Necesitamos, ¿cuántos venimos de una acción familiar donde nunca se sentaban para ver cómo te sientes, solo para comer? Órale, los hermanos, siéntese, ¿no? Y nunca al hijo, oye, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Verdad? O ¿qué vas a hacer? ¿Astronauta o médico forense? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Y todo desviación mental. Entonces, ahí poder tener una esperanza completa, diría yo, le cambiaría la palabra completa, una esperanza con alegría, ¿verdad? Una esperanza con bienestar. ¿Qué tanto quiero yo tener la capacidad, el conocimiento para poder arreglar la dirección que llevamos y mantener ahora sí, ¿verdad?, la esperanza de que mi relación va a tener futuro, ¿verdad?, y se va a proyectar más allá? Así es, y para complementar esto se me viene un ejemplo importante en la Biblia y vemos a Abigail, ¿verdad?, que decía la palabra del Señor que tenía un esposo que ni siquiera se podía hablar con él y tal vez ella no mantuvo su esperanza en su esposo, en si se podía o no hablar con él, sino que su esperanza siempre estuvo firme en el Señor, no importando la situación, ella mantuvo la esperanza y al final de cuentas mantener la esperanza en Cristo hizo que Dios se encargara de ella y fuera completa en esa esperanza, como lo decía el pastor, en una esperanza con alegría, ¿verdad? Ella vivió esa alegría y la experimentó, pero gracias a que su esperanza siempre estuvo en Cristo y no en los hombres. Y bueno, ya para ir terminando, quiero pasar a la última pregunta. ¿Por qué la palabra de Dios define al matrimonio como un misterio? Y quisiera empezar con usted, Pastor Omar. Sí, yo creo que hay muchas situaciones, hay muchas cosas que tenemos que aprender que pues no han sido reveladas, ¿no?, a las personas, y que conforme nosotros vamos conociendo de su palabra, conforme nosotros vamos teniendo esta relación con Dios, conforme vamos recibiendo esta consejería matrimonial, yendo a talleres, o sea, realmente creo que es un tema infinito, ¿no? O sea, nadie puede alzar la mano y decir, yo ya me sé todas, ya estoy completo, yo ya no necesito retroalimentación. No, creo que cada matrimonio necesita las bases para poder tener una vida en plenitud, ¿no?, con esperanza, donde todos los ámbitos del matrimonio puedan funcionar bien, el espiritual especialmente, pero también el económico, el trabajo, la educación de los hijos, la instrucción de los hijos, la plenitud de la esposa. O sea, hay muchas cosas que tienen que entrar en este punto, ¿no? Entonces, para poder decir, pues es un misterio, pues sí, es un misterio, ¿no? Dice una frase un poco chistosa, ¿no? El secreto para un buen matrimonio sigue siendo un secreto, ¿no? Y creo que es una forma en la que se manifiesta aquí en la palabra, es decir, pues no vamos a llegar a la plenitud completa del matrimonio, porque algo nos va a faltar, porque se presentan problemas, se presentan situaciones, pero creo que si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios y tenemos la disposición para aprender, vamos a poder alcanzar la mayor estatura posible para un matrimonio que agrade a Dios. Pues también creo que es algo que, como proviene de Dios, nuestra mente humana, nuestra mente limitada,
pues no alcanza a comprender, ¿no? Justo leía un libro, ¿no?, que decía, ¿cómo es posible, ¿no?, hablando humanamente, entender que son dos y se convierten en uno, ¿no? Si físicamente él sigue siendo uno y yo otra, ¿no? Entonces, esto es porque solamente Dios puede entender este misterio, ¿no? Y es ahí donde podemos también abrazar esta parte de decir, sin Dios no vamos a poder tener esta plenitud, ¿no?, en el matrimonio. Amén. Fíjense que si nos vamos al pasaje, Efesios 5:32, termina diciendo el apóstol Pablo, pero yo lo digo con respecto a la iglesia y a Cristo, ¿verdad? Una relación iglesia-Cristo. Entonces el misterio es que un secreto, como decía Marco, pues secreto se revela, ya no es secreto, ¿verdad? Pero el misterio se va revelando poco a poco. Yo me atrevo a decir que la Biblia lo define como un misterio porque tenemos que estar al pendiente de qué otra cosa se me va a revelar, ¿verdad? Se nos están revelando cosas, sí, y yo digo a veces, yo sí me doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuando entiendo algo digo, Señor, realmente a veces no le damos la importancia que tiene cada cosa que tú nos quieres enseñar, pero es que hay que estar ahí, ¿verdad? Hay que estar ahí, metidos ahí, como decía Marco, bueno, pues hay una gran necesidad, ¿verdad? La gente necesita entender muchas cosas, nosotros también necesitamos entender muchas cosas, o sea que este misterio, si es de Cristo y la iglesia, finalmente Cristo y la iglesia, ¿a qué va a llegar? Va a llegar a bodas. Entonces este misterio del matrimonio nos tiene que llevar, no nada más en nuestra relación, que para mí es un probatorio en esta tierra para poder llegar a bodas, ¿verdad?, con el Señor, sino que ahora podamos definir, ¿verdad?, que si la Biblia nos está diciendo, esto no es nada más de búscalo y encuéntralo, sino es de que realmente te interese. A mí me interesa que las cosas cambien, sí, me interesa que mi familia esté bien, sí. Entonces yo tengo que ir a buscar, ¿verdad?, esa revelación para que haya un cambio efectivo en nuestra vida. Así es, y la importancia de que nosotros anhelemos, como usted lo decía, pastor, esa revelación a nosotros para poco a poco ir descubriendo esas cosas secretas que el Señor quiere para nosotros. Y bueno, hoy nos llevamos esa reflexión, ¿verdad? Más que emociones, más que la emoción de la fiesta, de firmar un documento, necesitamos de ese amor verdadero de Cristo, esa alegría completa, esa obediencia sincera y la valentía sobre todo para atravesar los procesos que el Señor nos permita vivir. Y bueno, me recordaba también a lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Él decía que había encontrado el secreto de vivir en plenitud en cualquier situación que él se encontrara. Y quisiera compartir esto ya para despedirnos en Filipenses 4 del 11 al 12 y dice: no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Tengo experiencia de pobreza y de riqueza. Estoy perfectamente entrenado para todo, para estar satisfecho y para pasar hambre, para nadar en abundancia y para vivir con dificultades. Y vemos aquí que el apóstol Pablo entendió ese secreto de vivir en plenitud en cualquier situación, y ese misterio solamente nos los puede revelar Dios. Y bueno, le damos las gracias al pastor Moisés Rendón, al pastor Marco y su esposa por acompañarnos en este programa, y a ustedes los invitamos a que no se pierdan nuestros siguientes programas de Tiempos de Reflexión Familiar, al igual que pueden contactarnos en los números que aparecen en pantalla y visitar nuestras páginas en nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bendiciones. Thank